Sí, profesora Leticia, anótese, por favor. Bien, para quienes acaban de ingresar nuevamente, les comentaba que vamos, a través del chat voy a poner la lista de asistencia para que hagan favor de poner su asistencia en la fila que corresponde a su nombre. Entonces, vamos a iniciar entonces ahora sí con bueno, con este micro taller. Me presento, yo soy Mario Alberto Benavides Lara, colaboro como subdirector de movilización del conocimiento en educación en la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos. Y bueno, pues es un gusto estar con todas y todos ustedes. Un poco la idea de estos talleres es mucho de lo que hemos visto durante este día, casi medio de actividades dentro de la jornada, pues tratar de ponerlos en práctica, ¿no? Ya muy enfocado en sus intereses, que bueno, en este caso está relacionado con el tema de cómo emplear a la inteligencia artificial generativa para la construcción de instrumentos de investigación. Profesora Rosalba, no hay como tal una liga para consultar la emisión de constancias. Esta se les hará llegar en unas cuantas semanas en su correo que está registrado. Por eso es muy importante que sus correos los registren de manera correcta. Eh, sí, sí, profesora Siboney, nada más es darle clic ahí en la casilla de asistió y es todo. No necesitan hacer más, nada más. Les pido que no muevan otra cosa de ese formato para que puedan sin problema realizar. Profesora Teresita, seguramente es un tema de su velocidad, de su ancho de banda, de su conexión, porque estoy viendo que varios profesores pueden darle en el asistido sin mayor problema. Sí, profesora Blanca, por cada uno de los talleres que hayan tomado, les harán llegar una constancia de participación y otra distinta de las jornadas que involucra las conferencias magistrales, los foros de experiencia y la parte de los espacios de diálogo, los paneles de discusión. Ahora sí vamos a empezar, ya que atendí creo que la mayoría de las dudas que están llegando. Les voy a pedir, bueno, que en esta ocasión ya a partir de ahora pues nos concentremos en la parte del taller que vamos a presentar. Como yo estoy ahora sí que solito aquí, les voy a pedir que a veces no puedo estar viendo como el chat. De cualquier manera, yo les voy a ir preguntando si tienen algunas dudas, voy a ir a hacer algunas pausas para consultar el chat, pero también si tienen la intención es que construyamos entre todas y todos un espacio de diálogo, pues puedan levantar su mano y abrir su micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, De vamos a acuerdo. empezar con Sí. este taller. La intención de este taller, el propósito general y amplio, es que empleemos estas tecnologías basadas en la inteligencia artificial generativa como apoyos. Creo que un aspecto que se ha destacado durante toda esta jornada, en los 2 días, tiene que ver con que la inteligencia artificial generativa no sustituye el trabajo que nosotros realizamos como docentes, como académicos universitarios, sino que la apoya y que el hecho de que esto ocurra, que esta simbiosis que sea lo más beneficiosa para nuestro trabajo, pues depende de nosotros, ¿no? Si nosotros dejamos que nos sustituya, pues seguramente nos va a sustituir. Pero la importancia aquí tiene que ver cómo podemos utilizar a la IAGEN
para mejorar, para apoyar, para reforzar nuestro trabajo docente. En el caso específico del taller, vamos a ver cómo podemos utilizar a la IA Gen como apoyo en la construcción de instrumentos de aprendizaje. Como voy a estar utilizando ejemplos, es decir, la intención de este taller es como ir modelando un uso. Yo lo voy a dirigir mucho a la parte de diseño de pruebas objetivas o también llamados exámenes, ¿no? Exámenes de opción de preguntas cerradas, opción múltiple. Sin embargo, pues depende de ustedes, por ejemplo, si quisieran hacer algo más abierto, con las bases que les estoy compartiendo, lo pueden hacer. De hecho, el día de ayer varias profesoras hicieron el ejercicio más desde una lógica de cómo poder construir una serie de criterios de evaluación a través de lo que ya veremos que nos ofrece esta metodología de construcción de instrumentos, de matrices o tablas de especificaciones, pero adaptándolo a sus necesidades. Y es desde ahí, desde donde inicia la parte de la agencia que tenemos como profesoras y profesores universitarios. Dicho lo cual, les voy a pedir por favor que en el chat escriban cuáles consideran ustedes que son algunas de las oportunidades vistas como desafíos o tal vez también como amenazas o como temores que se tienen al usar la inteligencia artificial generativa en los procesos de evaluación. Les pido que lo escriban y yo voy a leer y compartir de manera muy atenta a lo que ustedes puedan compartirnos. Global y exacto. ¿Podrías repetir la indicación, por favor? Sí, profesora Teresita. De hecho, está escrita ahí en la... es que no tienen... No, sí la están viendo, ¿no? Sí están viendo mi pantalla. Ahí en la Sí, pantalla dice está ver la puesta, actividad. ¿no? Ujú. Buen día. Una disculpa, pero es que no podía, pensé que hasta ya me habían excluido del taller. Pero, ¿cómo está? Bien, gracias. Hay que hacer esta actividad en el Nada chat. más compartir en el chat como cuáles Ajá, que son las oportunidades que tiene el IAGEN en ajá. el tema de los procesos de evaluación. Muchísimas gracias. Compartir algunos profesores sus ideas, sus planteamientos de cómo se imagina, ¿no? Si es que tal vez algunos de ustedes pues ya de hecho lo hagan, ¿no? Entonces tienen como más base para compartirnos estas ideas. La Gracias. profesora Angélica dice desarrollar guías. El profesor Ricardo dice, tiene la gran ventaja de que no va cambiando la manera de calificar, es la misma para todo el mundo. El desarrollo de otros instrumentos auxiliares, rúbricas, criterios, precisiones, fuentes de referencia. La profesora Villavicencio dice, como oportunidad, realizar tareas en menor tiempo, como reto que no sustituya nuestra habilidad como docentes y nuestra expertise humana. Ahí incluso plantea algunos sesgos. La profesora Rita también, quizá el que se elaboren instrumentos sin coherencia adecuada, crear preguntas incorrectas sin tener una sintaxis buena, sin contexto de lo buscado, dice el profesor Martínez. Otra más que comenta el ahorro de tiempo como una oportunidad. La profesora Leticia dice, nos puede ayudar con la revisión objetiva, así como en generar una evaluación y sus criterios en menos tiempo. Encuentro que hay una visión global y exacta de lo que se enseñó, ofrece opciones de evaluación, permite diseñar exámenes de manera rápida, pero muchas veces las preguntas no abarcan todo el contenido. Ahí hay toda una variedad, coincidencias. Algo que me gustaría rescatar de estas oportunidades es que a final de cuentas, en esa identificación de las oportunidades, sean como desafíos en un uso dirigido, correcto, adecuado de esta tecnología, o bien en la advertencia de los posibles riesgos o sesgos, pues ya está puesta esta agencia que como que ustedes tienen
respecto al uso de la inteligencia artificial generativa. Vuelvo a mencionar, ¿no? Un poco parte de este mensaje que se trata de transmitir, que se trata de construir entre todas y todos con sus participaciones en las distintas actividades, desde las conferencias magistrales, los paneles de discusión, los foros de experiencia, es cómo nosotros podemos aprovechar estas tecnologías para nuestro beneficio, sin renunciar a nuestra responsabilidad, porque el hecho de que una inteligencia artificial genere mal un examen o no esté alineado a lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos dentro de nuestras clases, pues no es responsabilidad de la inteligencia artificial, es nuestra responsabilidad. Necesitamos constantemente ir desarrollando nuestra capacidad de evaluar lo que obtenemos con estas tecnologías. Dicho lo cual, y agradezco su generosidad al compartir sus ideas, vamos ya a pasar a la parte profunda de bueno, a la parte sustantiva del taller, que no necesariamente es el uso de la inteligencia artificial generativa, sino partir de construir un conocimiento común. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya tienen experiencia en el diseño de instrumentos, algunos no tanto, pero en esta parte de la expertise que nosotros tenemos respecto de la actividad de la evaluación. Lo que yo les quiero mostrar entonces es una metodología de construcción de instrumentos que esa no tiene que ver, bueno, no tiene que ver mucho con la inteligencia artificial generativa, sino será después, ya cuando construyamos estas ideas en torno a cómo es una evaluación, qué elementos debe de considerar una evaluación, que tendremos la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial generativa, no al revés. No es como que primero utilizo la herramienta si no sé para qué quiero utilizar la herramienta, ¿no? Es como en todo oficio, ¿no? Pero si me permiten la expresión, pues primero debemos de tener el know-how, ¿no? El saber cómo, porque pues, igual si a nosotros nos pasan alguna herramienta de un oficio que no conocemos, la verdad yo digo, me arrepiento mucho de no tener un oficio, pero no sé, alguien que sí tiene uno, que conoce estos usos de no sé, ¿cómo le llaman? Los carpinteros, ¿no? Que utilizan estas sierras circulares, pues si a mí me la dan, yo no voy a saber qué hacer con ella, ¿no? Y si la uso, voy a hacer un tremendo desastre. En cambio, si se le da a un carpintero, pues seguramente va a hacer mil maravillas, va a saber muy bien cómo emplear. Es igual en el caso de la inteligencia artificial generativa. Dicho lo cual, entonces vamos a partir de una serie de conceptos que es importante que tengamos en cuenta relacionadas con la evaluación y específicamente con esta metodología de construcción de tablas de especificaciones. En este tipo de matrices o tablas, entonces vamos a partir de la existencia de lo que le llaman los constructos, que tienen que ver con estos conceptos teóricos que representan características, habilidades o procesos cognitivos y que tienen la función de que, dado que muchas veces nosotros estamos evaluando procesos muy complejos, procesos difíciles como de decir, ah, mira, ahí está el pensamiento crítico como en su estado puro, lo evaluamos a través de otros elementos indirectos que conservan esta carga teórica, pero que son más observables o que pueden manifestarse. Por lo tanto, pueden ser medibles y evaluables. Esos son los constructos. Ahora, ¿qué es la evaluación? ¿No? Porque todos hablamos de evaluación y de pronto nuestros estudiantes y nosotros mismos, pues tendemos a confundir la calificación con la evaluación. La evaluación es un ejercicio que nosotros hacemos de manera constante, no nada más para el momento de calificar a nuestros estudiantes. La calificación, a final de cuentas, es como una expresión de esta evaluación que nosotros realizamos.
Sin embargo, muy general, muy llanamente, la evaluación se puede entender como esta función de emitir juicios de valor, ¿no? Decir si algo está bien, está mal, eso ya es estar evaluando. Ahora, el gran reto de una evaluación tiene que ver con qué tanto sustentamos ese juicio de valor. Si bien reconocemos nuestra subjetividad, ¿no? Que a veces también nos domina nuestras pasiones, nuestro agrado y nuestra afinidad, como docentes, pues tenemos la responsabilidad de generar juicios de valor que sean lo suficientemente sustentados, sobre todo pues para que nuestros estudiantes aprendan de sus mismos errores, aprendan de lo que hicieron bien, de lo que hicieron mal, cómo lo hicieron. El juicio de valor entonces implica que nosotros nos estamos colocando como expertos en una materia, en una asignatura, en un contenido, en un procedimiento, y a partir de ahí podemos decir qué también o qué le falta por hacer, ¿no? Esa es generar ese juicio de valor. Lo importante es fundamentarlo, ¿no? Porque ahí es donde de pronto nuestros estudiantes, muchas veces con razón, dicen, es que usted me evaluó mal porque pues, le caigo mal, ¿no? Y en algunas ocasiones podría ser así, o sea, reconociendo, ¿no? Ese que de pronto si no tenemos esta sustentación, esta fundamentación, podría interpretarse así. De ahí la necesidad de profesionalizar, si me permiten la palabra, nuestra actividad de evaluación como parte de nuestras actividades como docentes, como profesores universitarios. Ahora, la evaluación es un campo, ¿no? Dentro de la educación muy especializado, muy específico, que de pronto hasta nosotros lo sentimos como alejado, ¿no? Como que no es parte de nuestro trabajo y que de pronto es como que la parte ya como final, ¿no? Y nuevamente voy a esta idea, la reducimos muchas veces a la calificación. Sin embargo, vemos que la evaluación es algo más complejo y podemos, por ejemplo, entender que existen distintos tipos de evaluaciones. La evaluación criterial, que tiene que ver con esta evaluación del desempeño de un individuo contra un conjunto de criterios de aprendizaje, habilidades o atributos predeterminados que nosotros vamos a definir, o la evaluación normativa, que es la comparación del estudiante respecto al rendimiento del resto del grupo. No voy a entrar mucho en profundidad de estas dos diferencias de las evaluaciones, sino quiero que se queden con esa idea, ¿no? La importancia de la evaluación como un ejercicio de emisión de juicios que estén sustentados, fundamentados en evidencia. Ahora, dentro de la gama de instrumentos de evaluación que existen, pues tenemos a los tan temidos exámenes o también se les llama pruebas objetivas. El examen es un instrumento, ya decía yo, de evaluación que tiene como intención, pues, medir el grado de dominio de conocimientos, aptitudes, habilidades, procesos. No es de pronto renunciar a los exámenes, pero el tema aquí es cómo puedo construir exámenes que tengan metodología y que por tanto sean justos, porque muchas veces nos encontramos de que al querer hacer un examen, tal vez en sus primeros momentos que ustedes y lo empezaron a hacer, pues ¿qué era lo que hacían? Pues nos poníamos a escribir preguntas de lo que nosotros pensábamos que era lo que tenían que saber nuestros estudiantes, sin necesariamente, pues, por ejemplo, ver si había en esas preguntas estaba equilibrado respecto a nuestro programa de estudio, si había una ponderación, ¿no? De a ver qué sí vimos, qué no vimos. Entonces, ahí de pronto, esta parte de los exámenes tiende a interpretarse como en nuestro estudiantado, como este castigo, ¿no? Entonces, un maestro que es permítanme la expresión, manchado, es el que hace un montón de exámenes, ¿no? Ahora, podemos hacer una autocrítica y decir, bueno, si voy a aplicar un examen, ¿qué elementos tendría que contener para que no sea percibido de esa manera y que al contrario me ayude a mí a entender
de qué manera están desarrollando sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades mis estudiantes. Eh, es decir, que me dé una serie de indicadores que pueden ser tanto de carácter cuantitativo como cualitativo en relación a el estado que guarda una persona o un individuo. No, profesor, estoy como poco a poco mostrándoles la presentación. No comamos ansias. Eh, Vamos a pasar entonces un instrumento de evaluación. Ya decía, dentro de los que se encuentran los exámenes, tiene que ver con estas técnicas de medición y recolección de datos que puede tomar distintos formatos de acuerdo a lo que queremos evaluar y cómo lo queremos evaluar. ¿No? Si queremos de pronto ahí guardar cierta consistencia, si decimos, bueno, quiero evaluar la comprensión profunda de mi estudiantado respecto de un contenido, tal vez un examen no sea lo mejor, o dependiendo cómo construyamos el examen, pero tal vez ahí sea más adecuado utilizar una rúbrica. Por ejemplo, si quiero evaluar sus habilidades muy procedimentales, ¿no? Que también en los exámenes se pueden hacer, en las pruebas objetivas. Lo que pasa es que de pronto los tenemos como muy estigmatizados a los exámenes dentro de nuestra propia labor. Ahora, un juicio tiene que ver, ya decíamos, la evaluación es un juicio de valor y tiene que ver con esta apreciación. No desechamos la parte subjetiva, la parte humana de la evaluación respecto al dominio del contenido, las características o el desempeño de un determinado objeto, sujeto, proceso que está siendo evaluado. Ahora, el tema es ese, nuevamente, que la apreciación no nos lleve a que se vuelva un aspecto totalmente, a mi criterio, sin ningún tipo de transparencia, sin ningún, donde me deje llevar por mis prejuicios, por mis preconcepciones, sino en qué me estoy fundamentando, cuáles son mis argumentos para decir que un estudiante tiene cierto grado de dominio respecto a lo que estoy diciendo que estoy evaluando. Les voy a pedir un minutito para prender la luz porque siento que está muy oscuro. Listo. Ahí. Mm. No se preocupe, profesor. Finalmente, bueno, tenemos este tema de las tablas de especificaciones y los reactivos. Estoy siguiendo un orden o los organicé de manera alfabética los conceptos, pero están relacionados, ¿no? Partimos de que, ¿qué es una tabla de especificaciones? Bueno, una tabla de especificaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante de manera más detallada, es una matriz, una construcción, una tabla, como lo dice su nombre, que dentro de quienes nos dedicamos a la evaluación, yo en algún momento he trabajado también en temas de diseño de evaluaciones de pruebas, estuve trabajando 4 años en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entonces, bueno, ahí hacíamos muchos de estos matrices de especificaciones, no nada más exámenes, sino todo tipo de pruebas y para muchas investigaciones también. Entonces, las matrices o las tablas de especificaciones son estructuras que nos ayudan a diseñar exámenes, pero no nada más exámenes de tipo cerrado, exámenes abiertos, de casos, de viñetas, incluso hasta nos dan elementos para construir investigaciones y que podemos
identificar que incluye pues distintos campos que son desde los temas, subtemas, resultados de aprendizaje y ponderaciones. Dentro de esta estructura de las tablas de especificaciones, un elemento importante, sobre todo cuando hablamos de exámenes o pruebas objetivas, incluso también podría ser pruebas cerradas, están lo que le llamamos los reactivos, que en términos llanos, pues muchos lo entienden como las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas de evaluación? Que en términos más técnicos nos gusta decirle los reactivos. Los reactivos, a final de cuentas, es aquel aspecto específico que a partir de su respuesta nosotros podemos determinar el grado de dominio respecto de ese contenido, esa habilidad, ese proceso que muestra el estudiante, o también en términos técnicos que les dicen muchas veces el sustentante, ¿no? Entonces, el reactivo es una unidad de medida, ahí leo la definición, que consiste en una instrucción, pregunta, ejercicio, tarea o problema que requiere la respuesta del examinado y a partir del cual se puede inferir la ejecución o desempeño en el objeto o tarea de evaluación, ¿no? Ahorita vamos a ver como con ejemplos de una manera más detallada a qué me estoy refiriendo. Eh, Quisiera preguntarles en este momento si tienen dudas, si tienen algún tipo de comentario, alguna observación respecto de estos conceptos que bueno, que ahorita yo les presenté, si ya los conocían, si es la primera vez que los escuchan hablar. A ver, ahí en el chat están participando. Voy a dejar de compartir para tener mejor acceso al chat. Eh, ok, todo bien por el momento. La tabla de especificaciones, los que a veces le llaman rúbricas, no, no, profesor. La tabla de especificaciones es la estructura o el esqueleto del diseño de la evaluación, que puede convertirse, por ejemplo, en una rúbrica, en una prueba objetiva, en una prueba de examen abierto. Ahí depende mucho de nosotros cómo la podemos, qué forma le demos. Ahorita vamos a ver una manera en cómo se puede estructurar. El tema es ese, el tema de las tablas de especificaciones es que de pronto pareciera que los exámenes o las pruebas aparecen como de generación espontánea, pero no, una buena prueba, un buen examen, atrás tiene todo un proceso de diseño, toda una metodología. Las tablas de especificaciones nos ayudan a darle entonces ese diseño, esa metodología y esa estructura para que no sea solamente una elección al azar o porque yo así lo quise de lo que quiero preguntarle al estudiante. Profesor Amparo, por favor. Profesor Amparo. Sí, sí, lo que pasa es que no podía activar mi micrófono. Sí, creo que esto que has señalado es trascendental, porque lamentablemente en muchas ocasiones, como uno entra a veces en docencia, y hay muchos casos de manera a veces hasta casual o circunstancial, para que no se oiga como agresión circunstancial, no se desconoce toda esta metodología. Y entonces cuando va a hacer un examen dice, ay, ¿cómo que les preguntaré? Y puede que uno pregunte sobre el tema que más le gusta o que excluya totalmente el que no es, pero se olvida de que hay un programa de estudio y que ese programa de estudio tiene definidos los objetivos de aprendizaje. Y si he decidido utilizar un examen para evaluar algo relacionado con él, pues entonces tendría que saber qué es lo que busco, o sea, a través de la pregunta que voy a elaborar. Incluso también permite ponderar. Hay estudiantes que dicen, ah, yo me puse a estudiar tanto esto y me preguntó dos cosas nada más. Bueno, por qué dos cosas nada más? Ah, pues porque en el programa se les asignan incluso tiempos diferentes a las temáticas, a los temas y subtemas,
porque tienen diferente relevancia para la formación profesional. Entonces, puede que sean algo muy que sea esencial o que sea algo complementario, que si no tengo ese conocimiento, pues no va a pasar nada o no, ni siquiera lo voy a evaluar a través de este instrumento. Y además definir, este instrumento es el que sí me va a permitir evaluar lo que yo quiero o está restringido. Entonces, a mí me parece que la tabla de especificaciones es así súper importante, ¿no? Voy a preguntar memoria, voy a preguntar análisis o una síntesis o alguna, no sé, comparación, en fin. Entonces, creo que es fundamental. En apariencia lleva mucho tiempo, pero la verdad es que cuando uno ya las realiza por primera vez, siempre será difícil, como todo, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, ayuda muchísimo a definir incluso por qué estoy eligiendo esos temas, por qué esos subtemas, qué es exactamente lo que quiero indagar y el porcentaje, ¿no? O sea, la valoración que se le va a otorgar. Eso era lo que quería Muchas comentar. gracias, Gracias. Jorge. Sí, efectivamente, como usted lo señala, digo, como docentes no necesariamente tenemos que saber la existencia de estas tablas de especificaciones. Si bien ahí, por ejemplo, la profesora Irene dice que ya los conocía porque ella le tocó participar en la elaboración de un examen departamental. Todo este Mm. tema de las especificaciones y las tablas es una metodología que utilizan sobre todo las agencias evaluadoras, ¿no? Yo les decía, bueno, en el INE las usaban mucho, el Ceneval las utiliza Ujú. mucho para, sobre todo estos exámenes de alto impacto y consecuencias, ¿no? Como pueden ser los exámenes nacionales de ingreso, los exámenes generales de egreso, todos tienen una tabla de especificación por detrás, ¿no? No es como la selección aleatoria o subjetiva de la persona que está diseñando un examen o una prueba objetiva, sino que detrás hay toda una serie de pasos, de procesos y de metodologías que nos ayudan a darle pues certeza, coherencia, cohesión a estas pruebas, sobre todo, bueno, estas que son como de grandes consecuencias, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, el estudiante que presenta su examen de ingreso a la UNAM, entre o no entre, pues va a depender de ese examen. Y ese examen entonces tiene que estar muy bien construido, muy bien sustentado, muy bien fundamentado. Ahora, mi propuesta es, podemos retomar esta metodología para nosotros también darle esa misma profesionalidad a este trabajo de diseño de instrumentos que muchas veces realizamos, ¿no? Sea que utilicemos exámenes como un instrumento recurrente o bien sea que utilicemos otro tipo de instrumentos, la metodología sirve para eso, para darle método al proceso de diseño del diseño de evaluaciones. Voy a continuar compartiendo mi pantalla. Déjenme, veo dónde me quedé. Aquí. Muy bien. Igual, si necesitan comentar algo o algo por el estilo, subiendo su mano virtual y abriendo su micrófono o, bueno, a través del chat. Partimos entonces que la evaluación o el diseño de evaluación tiene que ver más con un proceso a través del cual, bueno, vamos a adoptar todo un conjunto de decisiones que van a justificar pues la elección del enfoque, así como estos procedimientos que vamos a llevar a cabo para realizar una evaluación. Decía yo que la metodología de construcción de especificaciones, pues es parte de un diseño de un tipo de evaluación, ¿no? Que puede expresarse como pruebas objetivas, como examen o como algo más. Ahora, ¿por qué es importante? Ya decía algunas cosas respecto de esto, tanto la profesora Amparo como yo, el contar con una tabla de especificaciones para el diseño de instrumentos. Bueno, ya les decía yo, pues algunas de las ventajas que podemos destacar es, pues, darle una estructura al instrumento,
transparentar el diseño de instrumentos. ¿Por qué están estas preguntas y no otras? Y en esa medida, pues avanzar en este concepto de la evaluación auténtica, es decir, una evaluación que realmente esté evaluando lo que quiere evaluar y no otra cosa, porque ese es el gran desafío que de pronto tenemos con los exámenes y con las pruebas objetivas. No necesariamente a través de una pregunta tenemos claridad si lo que estamos evaluando es el conocimiento respecto del contenido de la pregunta o del reactivo, o estamos evaluando otra cosa más. En ese sentido, bueno, también nos ayuda a garantizar lo que le llaman la validez del contenido, dotar de consistencia y coherencia al instrumento y, por tanto, pues incrementar la confiabilidad. Y algo muy importante para nosotros como docentes, generar bancos de reactivos. Es decir, de pronto, cuando nosotros tenemos una matriz y podemos ir generando y derivando de las especificaciones preguntas, podemos ir armando estos bancos que nos permiten irle dando también variedad a la evaluación si optamos por una prueba objetiva y no que siempre tengamos que aplicar el mismo examen con el riesgo que eso implica es que pues ya muchos estudiantes ya se saben el examen, entonces o a veces hasta, digo, ha pasado, ¿no? Que pues de alguna manera uno de nuestros estudiantes ya le tomó una fotito al examen y ya se lo pasó, como damos en varios grupos, ya se lo pasó al del otro grupo y ya los del otro grupo, pues como es el mismo examen o las mismas preguntas, pues ya, ya lo van a contestar, ¿no? Ahí como que hacen ese ejercicio de poca honestidad intelectual, porque también a final de cuentas el sistema está puesto para que el interés esté en la calificación y no en el proceso real de la evaluación, que es el aprendizaje. Pero también, bueno, contar con estas matrices o tablas de especificaciones nos ayudan a evaluar la evaluación, ¿no? Qué tan consistente, qué tan coherente, qué tan bien está respondiendo lo que yo considero o creo que estoy evaluando con esa estructura que está detrás de cada una de las preguntas, de los reactivos que estoy construyendo. Algo muy importante para el diseño de un instrumento, y ya les decía yo, es el gran desafío que tenemos. Tener claridad de qué voy a evaluar y si lo que estoy evaluando o lo que digo que estoy evaluando, le estoy obteniendo a través del instrumento que estoy aplicando. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son estas variables asociadas a la información que espero obtener? Esta, la que les presento a continuación, es una estructura de la matriz o tabla de especificaciones. No obstante, bueno, las tablas de especificaciones se pueden configurar de distintas formas, dependiendo de la necesidad de quien evalúa. Ceneval tiene su modelo de tabla de especificaciones, el INE en su momento tenía su modelo de tabla de especificaciones, por ejemplo, la Facultad de Medicina que aplica departamentales y utiliza este tipo de pruebas tiene su modelo, la Dirección de Evaluación Educativa que está dentro de la sede también tiene su modelo de tabla de especificaciones, pero más o menos una tabla de especificaciones cuenta con estos elementos. Si se dan cuenta, para quien no conoce una tabla, esto es una tabla de especificaciones, o sea, tal cual es una tabla, ¿no? De columnas y filas, donde usualmente podemos encontrar, por ejemplo, las tablas de especificaciones tienen esta lógica de ir de lo general, de lo más abstracto a lo más concreto. Parten, por ejemplo, muchas de ellas de una dimensión, que a veces le llaman dimensión, le pueden llamar esfera de dominio, le pueden llamar ámbito, ¿no? Hay una serie ahí de formas de nombrarla que parten de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto más general que está asociado al conocimiento o proceso o habilidad que queremos explorar en el sustentante, en el examinado o en el estudiante, ¿no? Y lo podemos nombrar de distintas maneras. Por ejemplo, una dimensión dentro de una prueba de literatura, pues podrían ser los géneros literarios. Después, bueno, está el nivel cognitivo o de dominio, que tiene que ver con
estos elementos de las, por ejemplo, se usa mucho para quien estuvo en la sesión de ayer, las taxonomías de Bloom, que de alguna manera nos ayudan a determinar la complejidad en el dominio de el desempeño, ¿no? Porque no es lo mismo memorizar, ¿no? O recordar a través de una acción como puede ser el identificar a un nivel de dominio cognitivo más elevado como puede ser el analizar, sintetizar, crear, ¿no? Entonces esto nos va ayudando a darle como direccionalidad e intención a cada una de las preguntas o elementos que vamos a ir examinando. El nivel de cognitivo o nivel cognitivo de dominio, nivel de dominio, refiere a este grado de complejidad del proceso mental que pretendemos medir o evaluar. Aquí está ese reto siempre, ¿no? Si realmente estamos evaluando, ¿no? Los procesos cognitivos, mentales tan complejos, pero bueno, al menos lo que estamos generando es una aproximación a que no nada más sea un examen, por ejemplo, memorístico, ¿no? Donde nada más recuerde las fechas, recuerde los nombres, sino tratar de generar una prueba pues más equilibrada, donde haya distintos niveles de dominio que nos permita también en algún momento identificar dentro de nuestro grupo pues cuál es el nivel de desarrollo que tienen respecto de los contenidos que estoy evaluando, los procesos o las habilidades. Ahora, dentro de este nivel cognitivo y dimensión, también tenemos los constructos, que ya decía yo. El constructo es aquella característica o atributo más específico que se quiere medir o evaluar. Por ejemplo, teníamos, la dimensión era el género literario, el constructo puede ser el género teatral, que es ya algo ya más enfocado. Ahora, aquí es donde entra pues el núcleo, ¿no? De la tabla de especificaciones, que es como tal la especificación o descriptor del logro, que básicamente la especificación lo que dice es de manera detallada qué es lo que se está buscando evaluar respecto de este dominio y este constructo. La especificación se puede definir como la descripción detallada de aquello que se busca medir o evaluar. Por ejemplo, realizar inferencias acerca de los roles de género que tienen los personajes de una obra teatral, ¿no? Entonces, el constructo era género teatral y aquí, bueno, estamos identificando el tema de obra teatral y algo más específico, los roles de género. Eh, el construir esta lectura, digamos, horizontal, nos ayuda también a esto que les decía, ver qué tan coherente y consistente son nuestras preguntas, nuestros reactivos y poder identificar entonces esas inconsistencias, las incongruencias, los desalineamientos entre, a ver, esto sí corresponde a este constructo, esto que estoy preguntando sí refiere al nivel cognitivo que estoy diciendo que estoy evaluando, esto sí tiene que ver con la dimensión. Ahora, muchas veces las tablas de especificaciones solamente se quedan al nivel de la especificación. También, esto no lo vamos a ver, se incorpora una columna de ponderación, porque no es lo mismo un reactivo que está analizando un proceso básico, como puede ser una identificación, a un reactivo que está evaluando algo más complejo, como puede ser la creación, la síntesis o el análisis. Bien, dentro de las tablas de especificaciones, no necesariamente, pero también podemos ubicar la parte de los reactivos. Ahora, dentro de los reactivos, hay quien distingue entre el reactivo como la pregunta central y la base del reactivo. La base del reactivo muchas veces refiere a el planteamiento de la pregunta y las indicaciones para contestar. La base del reactivo es como todo este elemento, ¿no? Como de los clásicos problemas de matemáticas. Luis tiene 5 manzanas y Pedro le pide 2. El reactivo como tal es, ¿cuántas manzanas tiene Luis? La base del reactivo es todo ese información adicional
que le vamos a dar al estudiante para que pueda contestar el reactivo, que es la pregunta. Dentro de el reactivo, bueno, vamos a encontrar lo que son las respuestas correctas, que la respuesta correcta, muy importante, refiere a aquella opción de respuesta que responde al cumplimiento de la especificación y que para poder elegirla requiere que el examinado, que el estudiante, posea el conocimiento de que esa es la respuesta correcta. Es decir, ahí está el gran reto de la elaboración de exámenes, que el estudiante haya elegido la respuesta correcta porque sabe que esa es la respuesta correcta, no porque la infirió de la base del reactivo o no porque la infirió de las respuestas incorrectas, porque dice, ay, bueno, la verdad es que no sé muy bien cuál es la respuesta correcta, pero los distractores me parece que son muy poco creíbles, entonces pues seguramente es esta. Y resulta que sí es esa, ¿no? Ese es el gran desafío de pronto del diseño de las respuestas dentro de una tabla de especificaciones para una prueba objetiva. En ese sentido, los distractores tienen más que ver con las respuestas incorrectas, pero que son plausibles si es que el estudiante no tiene el conocimiento suficiente para elegir la respuesta correcta. Y en esa medida son respuestas incorrectas porque no pueden ser inferibles lógicamente o a través del sentido común. Y muy importante, y esto es algo que muchas veces hacemos como profesores, incorporamos distractores que son parcialmente correctos. Eso es un error grave que cometemos y que de pronto nuestros estudiantes muchas veces también nos debaten, nos discuten, ¿no? Porque dicen, es que la pregunta que yo escogí y que usted dice que no es correcta, sí es en algún punto correcta. Y entonces uno de pronto dice, pues sí, sí es que sí es correcta, pero es que no es correcta en función, no, entonces eso está mal. ¿No? Porque la respuesta incorrecta debe ser una respuesta totalmente incorrecta, no parcialmente correcta. Y la respuesta correcta debe ser la respuesta correcta en función de la especificación, del constructo, del nivel cognitivo que estamos alineando. Todo este trabajo lo estamos haciendo, entonces, para que lo que estamos diciendo que queremos evaluar sea realmente lo que queremos evaluar y no otra cosa. No sé si haya preguntas, comentarios hasta este momento. En el chat, si alguien quiere compartir algo. Todo claro, gracias. Perfecto. La presentación se las voy a compartir al final para que no tengan como tema de que la estén copiando a mano o algo por el estilo. eh, la profesora Teresita dice, las tablas de especificación tienen valor en cada sección. Más bien, en el reactivo, ahí podemos asumir la ponderación o el valor que le estamos dando por fila. Acá está, después del distractor, yo lo incorporo una columna que es la ponderación, ¿no? Que es el peso que le estamos dando a cada uno de los reactivos. Porque a partir de ahí también podemos hacer puntos de corte y otras cosas dentro de la evaluación. Entonces, vamos a continuar, maestras, maestros. Algunas preguntas que nos permiten evaluar la pertinencia y suficiencia técnica de una tabla de especificaciones. Aquí es muy importante que cuando construyamos una tabla de especificaciones nos estemos contestando continuamente esto que les decía, si lo que estoy diciendo que se está evaluando, realmente se está evaluando y no estamos evaluando otra cosa. En ese sentido, algunas de las preguntas que podemos hacernos y que veremos que también le podemos hacer a la IAGEN como apoyo en el diseño de este tipo de estructuras es si el instrumento es pertinente para el contenido que estoy queriendo evaluar, si la tabla permite generar reactivos claros y que estén alineados, si los contenidos tienen una ponderación adecuada, si los niveles cognitivos son coherentes con el perfil del curso, digamos, si es algo más introductorio, pues tal vez
pedir o hacer preguntas muy elevadas tal vez no sea lo correcto. Si la respuesta correcta, decíamos, esto es inequívoca, si los distractores son plausibles, si el nivel cognitivo coincide con la especificación, hablando de esta coherencia y congruencia que debe de haber, este ensamble que estamos buscando, si dentro de la base del reactivo, la pregunta correcta o los distractores no estamos omitiendo o no estamos incorporando pistas, ¿no? Para que se pueda responder la pregunta sin necesariamente tener el dominio o el conocimiento para hacerlo. Y sobre todo, bueno, si la redacción es clara y concisa. Por ejemplo, esto de utilizar dobles negaciones o que si de pronto una respuesta es más extensa que las otras, ¿no? Hay que procurar que todo esté como muy cuadradito. Dicho esto, haciendo esta introducción a las tablas de especificaciones, que como yo les decía, tal vez algunos de ustedes tienen como más conocimiento o experiencia y algunos no tanto, quiero ya introducirme a cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudarnos a llevar a cabo estas tareas. Antes que nada, voy a definir a la inteligencia artificial generativa, no desde una definición muy técnica, sino de una definición que podamos entender todos. La inteligencia artificial generativa entonces refiere desde esta definición al conjunto de tecnologías que son capaces de generar contenidos multimodales. Con multimodales me estoy refiriendo a los distintos soportes, formas de representación que existe del contenido, que va desde el texto, la imagen fija, el video, el código o la combinación de varios de estos lenguajes y que nosotros podemos interactuar con la IA en la generación de contenidos a partir de lo que de ahora desde las ciencias de la computación le llaman el lenguaje natural, que es el lenguaje que nosotros empleamos. Ahora, el gran reto para el uso de la inteligencia artificial generativa es que, a diferencia de la comunicación que tenemos con otras personas, donde muchas veces hay significados implícitos que tienen que ver con pues el conocimiento que tenemos de la otra persona, los supuestos comunes de los que partimos, incluso la expresión gestual que tenemos. La inteligencia artificial generativa no puede leer estas cosas, no puede leer de manera intertextual, no puede leer entre líneas. Entonces, lo que nosotros le pidamos que haga va a ser, incluso contra nuestra voluntad, exactamente lo que haga. Ese es el gran reto de la inteligencia artificial generativa hasta el momento. De ahí este esfuerzo que hacemos y que ya hace un momento en la conferencia magistral el doctor Carlos enfatizó el uso correcto, bueno, no correcto, el uso del lenguaje, de las indicaciones que le estamos dando a través de esos outputs, que diga inputs, que son las indicaciones que le damos a la inteligencia, que son los famosos prompts. Ahora, hay muchos modelos de cómo construir prompts. Aquí yo les estaba presentando algo que nosotros hemos venido trabajando en la subdirección en la cual me desempeño respecto de la construcción de los prompts y que tienen que ver con algunos pasos o procesos que inician incluso antes de utilizar a la IA Gen, porque ya les decía yo en un inicio, no es lo mismo querer utilizar la herramienta sin saber para qué la voy a usar, que si parto de la lógica, qué es lo que quiero hacer y cómo voy a utilizar a la inteligencia artificial generativa para lograr lo que quiero hacer. De ahí que el primer paso sea definir la tarea. ¿Para qué voy a usar la IA? Antes de usarla, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero que me ayude? ¿Qué proceso quiero que me apoye? Una vez que ya tengo como definido qué es lo que quiero que me ayude, bueno, ahora sí puedo utilizar el modelo, la plataforma en la que yo me sienta más en confianza, en la que yo esté más habituado, que me guste más y poder emplearla. En este caso, para este ejercicio que les voy a plantear, vamos a utilizar
las plataformas de chatbot. Yo utilizo, bueno, ChatGPT, pero seguramente habrá quien utilice DeepSeek, Gemini, Llama, Mistral, la de ayer, Claude, ¿no? Ahí ya depende de gustos que cada quien tenga. Una vez que entonces tengo definida la tarea, voy a elegir la acción, que es qué acción específica quiero que ejecute para la elaboración de la tarea. Y ahí tiene que ver mucho con el uso de estos verbos, ¿no? Explicar, elaborar, definir, evaluar, diseñar, retroalimentar, analizar, dar ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esa acción la tengo que situar en qué aspecto concreto quiero que elabore. Explica un concepto, diseña un instrumento, retroalimenta esta definición. Y después de ello, ahí está repetido, una disculpa, pero el cuarto elemento es proveer de contexto a la acción. Darle los suficientes elementos para que la respuesta sea más orientada, más específica, más en función de mis propias necesidades. Incluso ahí podemos darle aspectos de contexto como asume un rol, contéstame como si fueras, ¿no? O explícame un contenido como si yo fuera una persona que no tiene conocimientos previos, es decir, diseña un instrumento para estudiantes con estas características, con alguna condición de discapacidad, ¿no? Todo ese background que es necesario que la IA tenga para que las respuestas pues sean más pertinentes a lo que nosotros estamos queriendo obtener de esta tecnología. Y finalmente, algo muy importante, no es un proceso lineal, sino es un proceso circular, ¿no? Es un proceso de iteraciones, de ir y de venir. Está el tema de construir conversación, ¿no? No conversación como otra persona. Ahí nada más sí debemos de ser muy cuidadosos de no antropomorfizar a la inteligencia artificial generativa, porque decía, no tienen una comprensión igual que otras personas. A veces nos da la impresión que sí, pero ahí tenemos que ser como muy cautos de tener conciencia de que estamos interactuando con una máquina, con un robot, con un conjunto de datos. Pero lo más importante dentro de la construcción de las conversaciones tiene que ver con generar cadenas de prompts, no quedarnos solamente con una respuesta. Podemos partir de un primer prompt, pero en función de nuestras necesidades, de nuestras intenciones y del perdón, del output que estamos recibiendo, podemos ir refinando la interacción, ubicándola, redirigiéndola, sancionándola, pidiendo que recalibre, que no se pierda. Eso tiene que ver mucho con, bueno, y ahí la sugerencia es de pronto no pedirle todo de una sola vez, sino ir segmentando la interacción, segmentando la tarea y recalibrando constantemente la interacción. Profesor Irving, si quiere participar, adelante. Sí, muchas gracias. Ahorita mencionaba, maestro, algo muy importante, ¿no? No perder de vista que pues no estamos un diálogo, ¿no? Con una persona. En algunos otros foros han comentado que cuando preguntan con cierta cordialidad, como no sé, buenos días, ¿cómo te encuentras? Por favor, etcétera, las respuestas suelen ser más completas o mejores. ¿Usted qué opina al respecto? Mi opinión es que no influye. Y luego poner por favor y gracias, estás agotando tus tokens. Partamos de que los modelos de inteligencia artificial, los modelos grandes de lenguaje, lo que hacen es todo lo que nosotros le damos, o sea, no entiende el por favor como otra persona, que uno lo resignifica como una muestra de cordialidad Elizabeth, y a partir de ahí podemos entonces
ajustar nuestra respuesta, ¿no? Ahora sí como en la comunicación humana que dicen, en la forma de pedir está el dar. La inteligencia artificial general partimos de que no tiene sentimientos, no tiene una comprensión del significado de un por favor. Lo que está haciendo es simplemente cortar todo lo que nosotros le estamos dando y probabilísticamente reensamblar para darnos una respuesta. Y eso pasa por una serie de capas o procesos que le llaman redes neuronales, que es de procesamiento de datos. Lo que sí importa en ese sentido es que seamos muy claros respecto de lo que queremos que la inteligencia artificial generativa nos dé. Y también tener mucha claridad de que, al menos hasta el momento, los modelos de inteligencia artificial generativa, sus respuestas tienden a ser muy condescendientes con nosotros. Entonces, seamos cautos referente a todos esos procesos. Y nuevamente, no antropomorficemos. Vamos a ver más adelante. A diferencia de la comunicación entre humanos, donde hay construcción de sentido, donde hay un procesamiento semántico de la información, es decir, de construcción y reconstrucción de significados, el procesamiento que hace la inteligencia artificial generativa de la información que nosotros le damos a través del prompt, el input, y que a través de ese input reconstruye con la información que cuenta en estos grandes centros de datos, es, una, es un procesamiento sintáctico, es decir, es un procesamiento probabilístico, nunca semántico. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada, ¿de qué, profesor? Y bueno, ahora sí vamos a partir de una actividad. Les digo, dado el tiempo y el número de personas que somos, lo que voy a presentarles es primero un modelamiento a través de un ejemplo que yo hice de interacción con la inteligencia artificial generativa. Y después les voy a dar tiempo para que ustedes lo repliquen o lo ajusten o lo adapten en función de sus propias necesidades. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Ahorita le voy a decir eso de la recalibración, profesor. Entonces, a partir de una serie de momentos y prompts, nos vamos a apoyar en la IA Gen para la construcción de una tabla de especificaciones. Lo primero que entonces vamos a hacer es esto que les decía, definición de la tarea. Y tiene que ver con, antes de utilizar a la IA Gen, identificar qué tarea queremos que ésta nos apoye a realizar. De ahí, si lo llevamos al tema del diseño y construcción de instrumentos, pues podemos pensar, bueno, quiero armar una tabla de especificaciones a partir de un contenido temático de mi clase o de lo que quiero yo evaluar. O quiero, si ya tengo una tabla de especificaciones, un instrumento, retroalimentar una tabla que ya esté armada. O si bien, si ya tengo ciertos elementos de mi tabla, por ejemplo, si ya cuento con la especificación, construir reactivos o tal vez las respuestas incorrectas, los distractores, que de pronto eso, híjole, cómo nos cuesta de trabajo realizar. A veces es más difícil construir el distractor, la respuesta incorrecta, que la respuesta correcta, ¿no? Porque tendemos a partir a cometer ese error de que de pronto caemos en que son respuestas parcialmente correctas o son lógicamente inferibles. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo para esa parte. O también para generar viñetas, ¿no? Las viñetas básicamente dentro de una prueba objetiva son los casos, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, PISA, la evaluación de PISA utiliza mucho los casos, porque a través de un caso podemos analizar el nivel de dominio como más complejo, ¿no? Más a nivel de proceso, de procedimiento, de conocimiento, más allá del declarativo memorístico. Entonces, una vez que ya tengo definido para qué la voy a utilizar en el diseño de instrumentos, pues voy a algo que a mí sí me funciona, es calibrar la interacción. Es decir, enmarcar a la IA Gen en la tarea. Esto con el objetivo, pues, de que las respuestas que yo obtengan sea lo más apegado a lo que busco. Por ejemplo,
los que están en color azul en itálicas son ejemplos de prompts. Ahorita yo les voy a pasar todo este listado de prompts, pero está, define los siguientes elementos que componen una tabla de especificaciones para el diseño de una prueba o examen para la evaluación de los aprendizajes. Dimensión, nivel cognitivo, constructo, especificación, reactivo, respuesta correcta y distractor. Que yo igual podría decir, bueno, defino una tabla de especificaciones, pero si yo ya sé qué es lo que quiero que contenga mi tabla de especificaciones, qué elementos, qué columnas, pues entonces ya le estoy diciendo, a ver, este es lo que tienes que centrarte, ¿no? La tabla de especificaciones debe contener A, B, C, D, E. Por eso es importante, todo esto es parte de ese contexto que yo le voy a dar, es parte de la información adicional que yo estoy haciendo o le estoy dando a la IAGEN para que haga lo que yo le estoy pidiendo que haga y no otra cosa. De ahí también importante que no es como que de pronto yo sin ningún tipo de conocimiento le diga, bueno, pues arma una tabla de especificaciones. Ese es el grave, tal vez, riesgo que tenemos al usar la IAGEN y que de pronto nuestros estudiantes representan. Como tal vez no tienen la suficiente conocimiento o expertise para evaluar si lo que le está dando la IAGEN es pertinente, adecuado, alineado, pues podemos correr el riesgo de que crean que así lo es y que de pronto estén cayendo como en errores, ¿no? De interpretación. Entonces, muy importante, por eso les di toda esta introducción anterior antes de entrar a los prompts y al uso de la IAGEN, porque bueno, ahorita más o menos ustedes ya saben que una tabla de especificaciones es una estructura para el diseño de instrumentos que puede contener estos elementos. Y les di todas las definiciones de cada uno de estos elementos. Si yo parto de ese conocimiento que tengo y se lo doy a la inteligencia artificial generativa, entonces las respuestas tenderían a ser más específicas, más dirigidas, más alineadas a lo que yo busco obtener. Dentro de este primer prompt, yo puedo preguntarle después o pedirle, no preguntar, identifica los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom y me los puede dar. Yo ahí puedo decir, bueno, está correcto, está incorrecto, se acerca, no se acerca. O también, por ejemplo, hay muchos críticos sobre la taxonomía de Bloom, ¿no? La pertinencia y adecuación. Podemos partir de otro tipo de taxonomías. Por ejemplo, en un segundo prompt, igual no le digo identifica los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, sino que le puedo decir, analiza los niveles de dominio, taxonomía revisada de Bloom, del documento adjunto. Yo lo que hice, ya tenía un documentito de qué es la taxonomía revisada de Bloom y la subí a la inteligencia artificial. A partir de ahí, le pedí que analizara ese conjunto de niveles de dominio que maneja la taxonomía revisada y agrupa los niveles de complejidad en 3 niveles cognitivos de dominio. Y después construye una tabla que tome en cuenta estos niveles y sintetice el análisis. Ahí yo ya le estoy calibrando a la IA para que tenga claridad sobre a qué yo le estoy llamando y qué elementos hay que considerar en una tabla de especificaciones. Y dentro de esa tabla de especificaciones, la parte del nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué orientación, qué enfoque quiero que tome respecto de el nivel cognitivo de dominio? Y ya le estoy diciendo entonces, todos esos verbos que hay de acción dentro de una taxonomía, divídelos en 3 niveles de complejidad. Eso ya me puede ir dando a mí una idea para que entonces, al yo ir construyendo la tabla de especificación, pues le diga, bueno, este es nivel de dominio 1, básico, 2, intermedio, 3, avanzado. Eso también me puede ayudar muchísimo para hacer la ponderación. Una vez que ya calibré de inicio a la inteligencia artificial generativa, pues ahora sí puedo definir la tarea central a través de un prompt robusto.
El ejemplo es, con base en los elementos que identificamos de manera previa, que son todos los elementos que tienen que ver con la tabla de especificaciones, así como la taxonomía a partir de la cual generaste tres niveles de dominio, apóyame en la construcción de una tabla de especificaciones. Y ahí le puse como una advertencia, como un freno, muy importante. Esta tarea la dirigiré yo, pero la vamos a construir de manera conjunta y por pasos que te iré solicitando. Para ello asumo un rol de asistente mío, que es especialista en evaluación educativa, ¿no? Entonces ahí ya lo estoy como, a ver, no te adelantes, porque sobre todo, por ejemplo, los nuevos modelos de ChatGPT te sugieren muchas cosas y de pronto puede ser, de pronto te da cosas interesantes, pero nuevamente, no perdamos la agencia del proceso. Con agencia me refiero a esa capacidad de tomar decisiones, orientar, dirigir, supervisar lo que está haciendo la inteligencia artificial generativa. No nos perdamos en esa parte. Ahora, a partir de la respuesta que obtenga, puedo ir identificando y estableciendo otro tipo de acciones. Por ejemplo, desarrollo una propuesta de tres especificaciones para la evaluación del aprendizaje a partir del contenido temático, medidas de tendencia central. Ajústalo para el perfil de un estudiante de licenciatura en psicología como parte de la asignatura de introducción a la estadística. Entonces, ahí me va a generar una propuesta, porque es lo que yo le estoy pidiendo. Genera, a ver, tres especificaciones, considerando este perfil del estudiante sobre este campo temático. Una vez que entonces yo obtengo esa respuesta, puedo ir recalibrando, moldeando las respuestas que estoy obteniendo a través de otro tipo de prompts. Por ejemplo, ya me dio la propuesta de especificaciones, ahora le puedo pedir, elabora una propuesta de reactivos de opción múltiple por cada uno de los tres niveles que estableciste para las especificaciones generadas. El reactivo debe considerar una base, una respuesta correcta y tres distractores. Para su elaboración, básate en el documento de criterios de construcción de los reactivos que incluyo como archivo adjunto. Ahí yo elaboré un documento sobre cuáles son las características que espero en función ya de documentos técnicos, que por ejemplo tenía el INE, tenía el Ceneval, acerca de cómo construir reactivos. Entonces le estoy dando ese insumo para que elabore la tarea que le estoy pidiendo que realice, la acción concreta, que es la elaboración de los reactivos sobre la base de las especificaciones que realizó. Ahora, esto es muy importante. La recalibración incluye el ajuste manual que nosotros podemos hacer de lo que nos está dando la inteligencia artificial generativa. Que sí, que no. Recuerdan que nosotros le dijimos, asúmete como nuestro asistente. Y entonces nosotros nos debemos asumir como quien dirige al asistente, ¿no? Entonces, qué hace una persona que ya tiene más expertise? Pues cuando tiene un becario, pues le dice, mira, esto sí, esto no, aquí te equivocaste, esto lo tienes que volver a hacer, ¿no? Ese tipo de cosas, la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a realizar. Por eso varios de ustedes, pues decía, ahorrar tiempo, que más que ahorrar tiempo, bueno, sí es un ahorro de tiempo, pero también es una facilitación de muchos procesos. Eso implica entonces estos procesos de evaluar, refinar, ajustar, que son como continuos a la interacción que establecemos con la inteligencia artificial generativa. Ahí podemos utilizar prompts de refinamiento, que puede ser en función de lo que nosotros valoremos y evaluamos de lo que estamos obteniendo de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, aumenta el número de reactivos, reelabora el reactivo, elabora otro distractor, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, dentro de este ciclo de interacción que yo desarrollé con la inteligencia artificial generativa, pedí que integrara y elaborara un producto. Ya cuando yo dije, bueno, ya esto quedó más o menos bien, me agradó, entonces
y ya yo pude ajustar manualmente lo que sí quería y lo que no. Puedo pedir construir una tabla de especificaciones integradas. Entonces, el prompt sería, integra una tabla de especificaciones completa con los elementos que hemos generado y complementa con aquellos que no están presentes. Porque yo le dije, elabora la especificación, elabora el reactivo, elabora la respuesta correcta y elabora los distractores. Pero me faltó, por ejemplo, la dimensión y el constructo. Entonces, le podemos decir, bueno, integra todo eso que hiciste en una sola tabla y complementa la información que está ausente. Podría ser el caso que yo ya tengo tal vez mis reactivos o podría ser el caso que yo ya tengo mis especificaciones. Entonces, le puedo pedir a la inteligencia artificial generativa que complemente los otros elementos. Importante, no ser acríticos a lo que nos está dando, evaluar que sí, que no y que podemos ajustar, porque si no estamos leyendo ni supervisando ni evaluando lo que nos está dando, podemos caer en ese error de que sí, pues lo que la interacción que generemos sea solamente un copy-paste muy actualizado, ¿no? De, a ver, ya yo ni leí lo que me dio y ya lo agarro, lo copio y le pego, ¿no? Que eso pues implica un nivel de deshonestidad académica. Si nosotros nos estamos ayudando de la inteligencia artificial generativa para apoyar procesos de diseño, pero bajo nuestra supervisión y responsabilidad, es una cosa totalmente distinta. Entonces le dije, elabora la tabla de especificaciones y una vez que lo hayas hecho, genera la tabla en un formato de tabla editable y descargable. Lo que yo obtuve fue esto, ¿no? Una tabla, un inicio de tabla de especificaciones con la dimensión, con el constructo, con la especificación, con el nivel cognitivo, con la base, con la respuesta correcta y con los distractores. Les voy a compartir la interacción para que la puedan ustedes observar. Y ahora sí, lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes en 20 minutos, 25 minutos, lleve a cabo el ejercicio de manera similar a como yo lo realicé. Ay, dice que no está. Bueno, ahorita se las comparto la interacción. No sé qué pasó aquí, pero les voy a compartir la información. Permítanme. Entonces. El primer documento que les voy a compartir es un Word que vienen todos los prompts que yo utilicé. El segundo documento que les voy a compartir es esta taxonomía revisada de Bloom por los autores Anderson y Catwood. Y el tercer documento que les voy a compartir son los criterios de construcción de reactivos, que es un documentito que yo elaboré basado en otros documentos y guías de elaboración. No sé si haya alguna duda hasta aquí. Digo, es un ejercicio que ustedes van a llevar a cabo. No se sientan como de que lo tienen que terminar o demás, lo pueden adaptar, ajustar, replantear eh, sin ningún problema. También les voy a compartir la interacción que tuve con la inteligencia artificial generativa, la conversación. ¿De acuerdo? Profesora Marta Patricia. Hola, maestro. Viendo la serie de prompts que nos estuvo presentando para hacer su ejercicio y que le proporcionara una tabla de especificaciones de un instrumento de evaluación, y más bien remontándome a cómo nos fue explicando los diferentes componentes de las tablas de especificaciones, donde nos dijo que la dimensión, que este nivel conectivo, el constructo, etcétera. Entonces, me confundió un poco el último prompt que nos presenta, donde dice que incorpore los elementos que yo no definí, en este caso como dimensión y constructo,
Y digo, es que esos elementos eran fundamentales para que me diera la tabla, ¿no? Porque estoy a partir de las dimensiones, principalmente las dimensiones que van a implicar esta tabla de especificaciones, son fundamentales para ir, como exactamente nos decía usted, de lo general a lo particular. Entonces, en este caso, pues por eso digo, no era, pues, ilógico de esperar que al final nos definiera las dimensiones y los constructos. El tema es que nosotros, una buena tabla de especificaciones puede leerse alineada desde la especificación hacia el constructo y la dimensión, o del constructo y la dimensión hacia la especificación, ¿no? Es decir, de alguna manera están engarzadas. Ahí lo que yo decidí fue, como la dimensión es el ámbito más amplio, realmente no era como una preocupación mía. Lo que a mí me interesaba más era la parte de la especificación. Partamos de que la especificación es el corazón de la tabla de especificaciones y que entonces en la especificación se concreta tanto las características del reactivo como la dimensión, el constructo y el nivel cognitivo también. Por eso también le dije, bueno, identifique el nivel cognitivo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, al final de cuentas, dependiendo desde donde yo quiera empezar a buscar o construir, perdón, puedo ajustarlo manualmente. Ahí ya dependerá de usted. Si usted dice, bueno, yo ya tengo definida la dimensión, bueno, ahí puedo ir construyendo, ¿no? De manera más lineal. Pero si tal vez ya tengo la especificación o tengo el constructo, puedo como hacer ese ejercicio, siempre y cuando al final de cuentas yo voy a evaluar que haya consistencia, alineamiento y congruencia entre todos los elementos que están generando cada uno de los reactivos o que se genera a partir de cada uno de los reactivos. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Bueno, lo que entonces tendría que entender también, como según lo que me está ahorita explicando, que pues entonces no es un proceso lineal y que puedo empezar a partir de otros elementos para definir esta tabla de especificaciones. Sí, podría ser, pero sí tiene que ser alineado, güey. Eso sí, o sea, no es como que de pronto yo parta. El gran tema de una especificación es que, aunque yo pueda iniciar tal vez de la especificación misma, sí al momento de generarla y leerla, sí tiene que ser una lectura de izquierda a derecha, ¿no? Para que sí haya congruencia con todos los elementos, Ok, ¿no? bueno, muy bien. Ok, Es, vamos a intentarlo. ¿no? Que sea consistente cada una de O cada sea, uno de los activos. ya como producto final es donde usted dice que ya hay que mantener toda esa consistencia y toda esa coherencia como Exacto, producto final. exacto. Ok, gracias, maestro. Sí, profesor. Disculpe, profesor, entonces lo que ahorita vamos a hacer, ¿me lo puede decir? Es que me perdí bajando los documentos. Sí, es hacer un ejercicio similar al que yo realicé en la plataforma que usted guste, profesora, ChatGPT, Gemini, la que usted quiera, y para ello, estos mismos prompts que yo estuve mostrándoles están disponibles en el primer documento de Word. Ahí de hecho están como todas las indicaciones. Los voy a volver a compartir por los Por que se... favor, maestro. Y ahí están los uso de IAGEN. El documento Word son los prompts. El construcción de instrumentos son el documento que adjunté en el prompt cuando le dije, considera para el diseño de los reactivos estos elementos. Y la taxonomía de Anderson es cuando hice la calibración de la interacción, cuando le dije, tome en cuenta esta taxonomía para la elaboración de los niveles cognitivos. Sí, sí, me expliqué, profesora Erika. Maestro, entonces vamos a hacer algo similar en relación con alguna tarea por parte de nosotros. Sí,
ustedes pueden partir, o sea, por ejemplo, yo partí en mi ejercicio de un contenido temático que son medidas de tendencia central. Pero Ah, si ok, ustedes están pensando en el contenido que ustedes consideren, pues o sea, es nada más ajustar ahí el prompt. ok, gracias. Entonces, para eso, bueno, vamos a tener 20 minutitos, así que no se sientan agobiadas ni agobiados.
Mario, una pregunta. Disculpen, compañeros, ¿cuál es el documento donde dice que el documento de criterios de construcción de los reactivos? ¿Ustedes lo tienen? Está en el chat. Ah, es que el primero es de la No, taxonomía, pero luego, El de compañera, Word. más adelante arriba sí lo puso al principio, entonces está más ah, Pues es Esta- que este De link Word. como me aquí los salí, aquí los volvió a poner, pero más arriba, te saliste. sí, es que Ay, ajá, me ya sacó no y lo no, tienes. ya no lo tengo. No, pues ahora sí que yo no sé si ya se cómo lo puedo. coloqué ahí en el chat, creo. Ahí está Muchas ya. gracias, maestra, Ya, muchas gracias, sí. gracias. También les compartí arribita la presentación para que la tengan y el libro de evaluación de instrumentos y estrategias de aprendizaje. Ah, sí, muchas gracias. Perfecto. Ya igual ya si vamos como cerrando unos 5 minutitos para ya también tener tiempo de terminar antes de la 1 y puedan ustedes estirar las piernas y tomar un poquito de café, agua, un pancito, algo así. Disculpa, Mario. No tenemos que subirlo en ningún lado lo que hayamos No, construido. solamente ahorita si lo quieren comentar, es suficiente con eso. Digo, Ok, es un ejercicio que están realizando, ya cada quien, ustedes pues son como que lo irá ajustando, modelando, replanteando, ¿no? Al final de sí, claro. cuentas, un ejercicio nada más. Que bueno, Gracias, que les sea significativo para ustedes. muchas gracias. Les compartí nuevamente en el chat la lista de asistencia. Si a alguien se le pasó colocar su asistencia, por favor, les pido que la marquen. Muy importante para sus constancias. Bueno, su constancia del taller. A ustedes van a llegar las constancias de los talleres que tomaron, más la constancia como tal de los eventos de la jornada, que son las conferencias magistrales, los paneles de discusión y los foros de experiencia. Les van a llegar 3 constancias. Si quieren, ya para ir cerrando, maestras, maestros, podemos, alguien que quiera como compartirnos un poco la experiencia que tuvo con este ejercicio. Yo, bueno, les compartí, aquí se los vuelvo a compartir, un poco ya como el desarrollo de este ejercicio que realicé a partir de estos prompts con ChatGPT. Ahí ustedes le pueden dar clic y pueden ir revisándolo y consultando. Pero bueno, ¿quién quisiera compartirnos brevemente un poquito
su experiencia, su valoración, etcétera. Yo No sé ahorita me, yo terminar. ahorita me asusté porque me salió al final una tabla de Excel muy diferente a como tú nos mostraste lo que hiciste, pero no. Después ya me subí porque me quedaste al final y encontré la tabla y muy bien. La verdad es de que, bueno, yo estoy aprendiendo algo muy diferente a un taller que tomé de elaboración de reactivos con IA, pero la verdad es que es fantástico, ¿eh? O sea, creo que lo más importante que tú nos estás enseñando en este momento es la relevancia y la importancia que tiene la especificidad en los prompts. Entonces, si nosotros no damos las instrucciones correctas y esto de adjuntar los documentos que van a orientar el producto que nosotros queremos elaborar, pues salen muchas cosas, ¿no? O sea, diferentes que no se apegan tal vez a lo que nosotros quedamos. Eh, Aquí me gustó mucho porque contrasto con lo que yo podría, con la forma en la que yo evalúo. Y pues dimensiones, por ejemplo, de aquí de conocimiento. Yo le he pedido un proceso, el proceso de formación de los dientes, ¿no? Entonces, lo hace con tres grandes dimensiones, que son las dimensiones que tendremos que evaluar en un estudiante, que es lo que tendría que manejar, ¿no? Entonces, este nivel de especificidad, pues nos ayuda muchísimo. Es más, nos complementa, yo así ahorita lo estoy viendo, como que me está complementando en algunas partes, ¿no? En particular en un tema, en una dimensión, algo que yo había considerado, pero de una forma un poquito más superficial, pero esto ya me ayuda a ser más precisa y profundizar un poco en la temática. Entonces, me parece que aquí lo relevante es de que además de que yo hago un instrumento, yo también puedo evaluar lo que yo estoy haciendo o comparar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya me dio una idea, o sea, ahorita ya se me generó una idea de modificar esa, ese subtema. Ujú. Darle una orientación un poco diferente. Entonces creo que tenemos como que una retroalimentación, pero planteado así, como nos los acabas de compartir. Ujú. Muchas gracias. Es una herramienta bien interesante, así como para darles enfoque. Gracias. Profesor Amparo, muy relevante lo que nos comparte en relación a eso, ¿no? A final de cuentas decimos, es un apoyo, ¿no? Es algo que nos puede dar como insumos, pero las decisiones, los ajustes, pues dependen de nosotros. Profesora Angélica, si es tan amable. Este, ya había usado la IAG no con el propósito de ser reactivo, sino con otros propósitos. Y la verdad es que seguir el camino es importante, no solamente los prompts, sino seguir una ruta, porque si uno no sigue una ruta lo lleva por otro camino. En mi caso, a las instrucciones que nos dio, seguí un camino alterno y terminé no con una tabla de especificaciones, sino con una lista de bibliografía para consulta. Entonces, aquí me parece muy importante el hacer una ruta crítica de cuáles son las etapas con las cuales voy a trabajar para no perderme. Como la lectura de los documentos es un poco extensa, eh, di una lectura rápida y con esa lectura rápida fui dando las instrucciones. Entonces lo que descubrí es que uno tiene que hacer una ruta crítica, porque si no te lleva a otro lugar. Y en alguna otra ocasión que lo utilicé para otras cosas, pues la verdad es que la cantidad de información que aporta es importante, pero tiene uno que definir muy bien para qué quiere esa información y cómo la quiere, porque de lo contrario se pierde uno en la información. Así Entonces es. es lo que quería compartir.
no llegué a que me diera una tabla de especificaciones, porque llegué a que me diera una bibliografía. Ok, bueno, muy bien, profesora. Ahora sí que cada quien la va ajustando en función de sus necesidades y la intención es eso, de los prompts. Son como algunos insumos que ustedes pueden ir adaptando, ajustando. Evidentemente, en función de la interacción que ustedes tengan con la inteligencia artificial, es importante, ¿no? Estarla de pronto arriando, ¿no? Dirigiéndola, redirigiéndola, a ver si ajusta esto, esto no, esto sí. Y bueno, ya más para cerrar, profesora del América Delgado, si es tan amable. Bueno, yo lo que aprendí muchísimo es que tiene que haber toda una metodología para usar la inteligencia artificial generativa, concretamente en nuestros cursos. Y, por ejemplo, el documento que nos dio del archivo para generar la tabla de especificaciones sigue una serie de pasos. Y yo lo traté de aplicarlo en función de una asignatura que doy y me requería información, ¿no? O sea, para ir eh, ajustando la información a mis necesidades. Entonces yo creo que si bien está todo detallado en el documento, en los documentos que nos han enviado, sí requirió de tiempo, ¿no? Para poder elaborarlo adecuadamente, de una manera muy precisa. Entonces eso me lleva a mí a entender que hay que seguir todo un procedimiento metodológico y que da buenos resultados. Por esa razón, a mí me faltó todavía tiempo para poder terminarlo bien porque como quería ponerlo en función de mi asignatura, requería información y me tomó tiempo ir buscando para poder aplicarlo todo. Entonces yo me llevo ese aprendizaje de que sí hay que seguir pasos metodológicos para que funcione. La inteligencia artificial nos dé lo que nosotros queremos con base en la dirección que le vayamos dando, ¿no? Muchas Así, gracias. muy adecuado lo que nos comparte. Ya más para cerrar, bueno, ahí todavía hay alguna participación de también muy interesante, de la profesora Siboney. Muy útil las ideas para construir de forma metodológica la IA para generar tablas de especificaciones. Se trata de seguir una ruta con instrucciones precisas, ¿no? Efectivamente, ahí el tema es eso, de que de pronto la IA no entiende de la misma manera que con otra persona, para bien y para mal. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos en la comunicación para obtener lo que realmente estamos pidiendo, ¿no? Y ese es que de pronto ese ejercicio que tenemos que hacer como de, de pensar lo que estamos pensando y cómo lo estamos pensando, ¿no? Un poco lo que comentaba en la conferencia magistral el doctor Carlos, ¿no? De, a ver, tenemos que darle estructura a nuestro pensamiento, tenemos que darle metodología a nuestro pensamiento. Ya para cerrar, nada más quisiera en ese sentido hacer decisiones sobre, pues, el uso de la inteligencia artificial generativa, tanto para trabajo, que fue el diseño de un instrumento de evaluación a través de una matriz o tabla de especificaciones, como para otros ámbitos en los que las podemos llevar a cabo, ¿no? Y algo que sí quisiera es cerrar con esta idea de que la IA Gen como tal no tiene ni saber ni conocimiento, como sí lo tenemos las personas, los humanos. Y lo que hagamos con ella más bien va a ser un reflejo de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias habilidades. Si le pedimos cosas superficiales, nos va a dar cosas superficiales. Si le demos cosas profundas, nos va a dar cosas profundas. En este sentido, bueno, algunos aspectos a considerar respecto del uso de la IA Gen es que la inteligencia artificial es una tecnología reactiva, es decir, que no tiene iniciativa, no hay proactividad, no hay agencia, ¿no? Hasta el momento la IAG no se ha despertado preguntándose sobre la naturaleza de las cosas, lo que sí hacemos las personas, ¿no? Las personas nos preguntamos, eso es algo muy humano, el construir preguntas. Lo que ya les decía hace un momento, que la generación del contenido que tiene la IA Gen no es un proceso semántico, no es un proceso de construcción de significados y sentidos y representaciones. Simplemente es un procesamiento sintáctico que tiene que ver con
generar probabilísticamente respuestas y contenidos. Y en ese mismo sentido, no abandonemos nuestra agencia y supervisión humanas. Este concepto de human in the loop tiene que ver con eso, con que estemos presentes y nos responsabilicemos del uso de la inteligencia artificial generativa. Si nos está dando ciertas respuestas la inteligencia artificial generativa, pues interrogarla, a ver, ¿qué es lo que estuviste pensando? Bueno, no pensando, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo procesaste la información? ¿Cómo llegaste a este resultado? Recalibrar constantemente, supervisar, evaluar la información que estamos obteniendo. Eso es situarnos nosotros como agentes del uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y no dejárselo a la inteligencia artificial generativa, porque la IAGEN no es la que va a evaluar a nuestros estudiantes. Quien va a construir los juicios de valor, que es la evaluación, decíamos, somos nosotros, los responsables de la evaluación y del aprendizaje y de la enseñanza de ese proceso somos nosotros, no lo olvidemos, ¿bien? Pues ya les compartí la presentación también en el chat y bueno, no me resta más que agradecerles a todas y todos quienes estuvieron en este taller. Muchísimas gracias por su atención, por el trabajo y bueno, espero que este taller les haya sido de interés y utilidad. Ya varios profesores nos han estado también compartiendo sus impresiones. Y bueno, no me resta más que agradecerles e invitarles a que continúen con las actividades para esta jornada que están previstas, que bueno, todo el equipo del grupo de trabajo de inteligencia artificial generativa en la UNAM hemos preparado para ustedes con mucho respeto y con mucho cariño. Muchas gracias, maestras, maestros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. maestro. Hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Maestro, un favor, ¿te cree que puedan mandar de nuevo la liga del Forms? Justo en ese momento se trabó mi Zoom y me tuve que salir. Ah, sí, claro. ¿Qué es tú? ¿Qué es? Listo, ya está, profesor. Ah, Muchas gracias. gracias. Ya me estaba aquí peleando con la máquina. Muchas gracias, Gracias. Mario. Muchas gracias, Excelente como siempre. Gracias. profesor Amparo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor.